Madrid resplandecía bajo el sol de mayo cuando Alejandro Ferrer salió de su oficina en la Gran Vía para un almuerzo. A sus 36 años, era el director ejecutivo de Inversiones Ferrer, la empresa familiar que gestionaba patrimonios por miles de millones de euros. Alto, de cabello oscuro impecablemente peinado, con un traje Armani a medida, Alejandro encarnaba el éxito moderno español. Pero ese día, mientras caminaba hacia su restaurante favorito cerca de la Plaza Mayor, algo capturó su atención. Una mujer empujaba un cochecito doble, con dos niños pequeños caminando tomados de su mano. Había algo familiar en la forma en que se movía, en el ángulo de su perfil. Luego ella se giró para llamar a uno de los niños que se había alejado hacia una fuente, y Alejandro se detuvo en seco. Lorena Soto. No había duda. El mismo cabello castaño recogido en una cola baja, los mismos rasgos delicados, los mismos ojos castaños que había visto durante 2 años en su mansión, cuando llegaba cada mañana para limpiar, cocinar y cuidar la casa. Pero Lorena había desaparecido hacía 3 años. Un día estaba, al día siguiente no. Había dejado solo una nota lacónica sobre la encimera de la cocina. Lo siento, debo irme. No me busques. Sin explicación, sin número de contacto. Alejandro había intentado buscarla, más por preocupación que por otra cosa, pero ella parecía haberse disuelto en la nada. Y ahora estaba allí, a menos de 50 metros de él, con 2 niños pequeños, evidentemente gemelos. Alejandro comenzó a acercarse, el corazón acelerándose con la urgencia del recuerdo. Entonces uno de los niños, un varoncito con camiseta azul, se giró hacia él riendo, y Alejandro sintió que el mundo se detenía. Los ojos del niño eran verdes, exactamente del mismo verde intenso y raro que los suyos. El hoyuelo en la barbilla era idéntico al que él veía cada mañana en el espejo. Los rasgos, aunque todavía infantiles, recordaban de manera inquietante las fotos de Alejandro de niño que su madre, doña Elena, conservaba celosamente. La otra niña, con un vestido amarillo, también se giró. Mismos ojos verdes, mismo hoyuelo, como si alguien hubiera hecho 2 copias perfectas de Alejandro en miniatura. 2 años y medio. Ese era el tiempo aproximado que había transcurrido desde aquella noche fatídica en la que él y Lorena habían cruzado una línea que nunca debieron cruzar. Lorena eligió ese instante para alzar la mirada. Sus ojos se encontraron a través de la multitud de turistas. Por un segundo, Alejandro vio pasar por su rostro una serie de emociones: shock, miedo y luego resignación. Como si hubiera tomado una decisión final, tomó a los niños de la mano y comenzó a alejarse rápidamente. Alejandro se movió sin pensar, corriendo entre los turistas. No podía dejarla ir de nuevo, no ahora que había visto la evidencia palpable. La alcanzó justo cuando Lorena intentaba subir a los niños al cochecito doble. Lorena se inmovilizó, la espalda rígida. Cuando finalmente se giró, sus ojos estaban húmedos pero decididos. Habló en voz baja pero firme, pidiéndole que la dejara en paz. Alejandro miró a los niños, luego a ella, y de nuevo a los niños. ¿Son míos?, preguntó, su voz ronca por la falta de aliento. El silencio que siguió fue aplastante. Lorena cerró los ojos, una lágrima se deslizó por su mejilla, y luego asintió lentamente. Alejandro sintió que las piernas le fallaban. Se apoyó en la pared de un edificio. Tenía 2 hijos gemelos de 2 años y medio, y nunca lo había sabido. Las preguntas explotaban en su mente. ¿Por qué no se lo había dicho? ¿Por qué había huido? ¿Cómo había vivido todo este tiempo? Pero mirando a Lorena, viendo el miedo y la tensión, comprendió que la Plaza Mayor no era el lugar para esa conversación. Propuso hablar en algún lugar tranquilo. Lorena asintió con una resignación amarga. Sabía que este momento llegaría tarde o temprano. 20 minutos después, estaban en la sala privada del ático de Alejandro en el barrio de Salamanca. Los gemelos, cuyos nombres descubrió eran Mateo y Sara, jugaban sobre la alfombra persa, con algunos juguetes que Alejandro había mandado comprar urgentemente. Lorena se sentó rígida en el sofá. Alejandro le sirvió un vaso de agua
y se sentó frente a ella. «Quiero saberlo todo», dijo simplemente. Lorena miró a sus hijos jugar y comenzó a hablar con voz baja, extrayendo las palabras de un profundo pozo de dolor. Aquella noche había sido hace 3 años y medio, el día de su 30º cumpleaños. Recordaba que al final de la fiesta se había sentido extrañamente vacío. Había bebido demasiado. Encontró a Lorena en la cocina. Habían hablado de todo y de nada. Él confesó cuánto se sentía solo a pesar del éxito, y ella habló de su sueño de abrir un pequeño restaurante. Hablaron durante horas, bebiendo vino y riendo. Luego, un beso se había convertido en algo más. La mañana siguiente, el pánico. Lorena había insistido en que debían olvidarlo, que era un error, que sus vidas eran demasiado diferentes. Habían fingido que nada había pasado durante 3 semanas, siendo cortésmente distantes, hasta que Lorena desapareció. Ahora, sentada en ese ático lujoso, Lorena explicó el porqué de su huida. Descubrió que estaba embarazada 3 semanas después de aquella noche. Al principio pensó en decírselo, pero luego vio las fotos en las revistas de cotilleos. Alejandro cenando con Silvia Ramos, la heredera de un imperio de moda, y artículos que hablaban de un posible noviazgo inminente, un matrimonio que uniría 2 fortunas. Lorena había comprendido la diferencia abismal entre sus mundos. Ella era una empleada doméstica, sin carrera universitaria, criada en un barrio popular. Él era el heredero millonario, y no solo estaba embarazada, llevaba gemelos. Había imaginado el escándalo, la vergüenza para la familia Ferrer, y que él pensaría que ella buscaba atraparlo por dinero. Temía ser vista como una mujer sin escrúpulos, así que había tomado la decisión más dolorosa de su vida. Había huido, regresando a su pueblo natal en Extremadura, pueblo Los Olivos, con una tía. Había trabajado hasta el último mes, y luego nacieron Mateo y Sara. Eran hermosos, sanos, perfectos. Durante 2 años vivió modestamente, criando a los niños con inmenso amor, pero con el miedo constante de que Alejandro los viera. La tía había muerto repentinamente hacía 6 meses, dejándola sola. Tuvo que volver a Madrid, donde había más oportunidades. Había encontrado un pequeño apartamento y trabajaba de noche limpiando oficinas para estar con los niños durante el día. Era agotador, pero habían sobrevivido. Mientras Lorena hablaba, Alejandro sentía un torbellino de emociones: rabia por no haber sido informado, dolor por haber perdido los primeros 2 años y medio de sus hijos, pero también comprensión. Él conocía a su madre, doña Elena, y su rigidez sobre la reputación. Sabía que la historia con Silvia Ramos era una farsa mediática orquestada por sus familias para unir fortunas. Pero los periódicos no se preocupaban por la verdad. Miró a los gemelos, su hijo y su hija, carne de su carne, que jugaban ignorantes. 2 años y medio en los que podrían haberlo llamado papá, y en cambio no sabían siquiera que él existía. Alejandro se levantó, se acercó a ellos y se arrodilló. Mateo lo miró curioso y le ofreció un dinosaurio de plástico. Sara rió y le tiró del cabello, y en ese instante Alejandro sintió algo romperse y recomponerse en su pecho. La soledad que sentía se disolvió ante el toque de sus hijos. En los días siguientes, Alejandro canceló reuniones e ignoró las llamadas de su madre. Su mente estaba ocupada por Lorena, Mateo y Sara. Contrató discretamente a un investigador privado para verificar la historia de Lorena. El informe confirmó todo: el apartamento humilde, el trabajo nocturno, la tía en Extremadura. Lorena había dicho la verdad. Alejandro comenzó a dejarse ver en el parque donde Lorena llevaba a los niños. Llevaba juguetes, helados, sonreía cuando Mateo corría hacia él gritando: «¡El señor de los dinosaurios!». Una semana después, la invitó a cenar en su ático. Ella aceptó con reticencia. Esa noche, Alejandro intentó cocinar, creando un desastre de pasta que los hizo reír. Pidieron pizza y se sentaron en el balcón. Fue allí donde Alejandro hizo su propuesta: «Quiero reconocer a los niños legalmente, ser parte de sus vidas, ayudarte financieramente. Pero no me detengo ahí.
quiero que nos casemos. La propuesta de Alejandro Ferrer dejó a Lorena Soto sin aliento en el balcón del ático. Sus ojos castaños se llenaron de incredulidad mientras miraba a Madrid iluminada. ¿Estás bromeando?, preguntó Lorena. Alejandro negó con la cabeza, su expresión más seria que nunca. Habló de la estabilidad que el matrimonio civil les daría a Mateo y Sara, asegurándoles el apellido Ferrer y todas las ventajas. Aclaró que no hablaba de amor, sino de un acuerdo por los niños. Habría escándalo, pero se atenuaría, y los gemelos tendrían una familia y protección. Lorena rompió a llorar. No podía aceptar caridad. No podía ser vista como una cazafortunas. Había luchado contra ese juicio durante 3 años. Alejandro se arrodilló, tomando sus manos. No es caridad. Son mis hijos. Tengo el derecho de cuidarlos, y tú mereces respeto, no juicio. Confesó algo que lo había atormentado. Aquella noche no fue solo alcohol. Hubo una conexión real. Lorena había sido la única persona que lo había visto como Diego, no como el heredero Ferrer. No se trataba de un matrimonio de cuento de hadas, pero podían construir algo real basado en el respeto mutuo y el amor por sus hijos. Lorena pidió tiempo para pensar. Alejandro asintió. Sin embargo, 2 días después todo cambió. Lorena recibió una visita inesperada. Doña Elena, la madre de Alejandro, no era una mujer acostumbrada a ser contradicha. Entró en el modesto apartamento de Lorena en el barrio Los Sauces, con el mismo porte con el que cruzaría un palacio. Su mirada evaluó el ambiente en 3 segundos. Muebles económicos, juguetes esparcidos, paredes que necesitaban pintura. Lorena, que estaba terminando de preparar el almuerzo, se quedó paralizada con la cuchara de madera en la mano. Doña Elena no perdió el tiempo. Dijo que lo sabía todo. Había seguido a Alejandro a través del chofer, había visto los encuentros en el parque y había atado cabos. Los gemelos eran innegablemente Ferrer. Solo un ciego no vería el parecido, pero en lugar de la furia que Lorena esperaba, doña Elena mostró una frialdad calculada. Se sentó a la mesa de la cocina, un gesto que parecía costarle un enorme esfuerzo, y habló con voz cortante. Dijo que entendía la situación. Los niños existían y eran sangre Ferrer, pero había una manera correcta y una incorrecta de manejar el asunto. Sacó de su bolso un cheque y documentos legales. Ofrecía a Lorena 500.000 euros inmediatamente, más un fondo fiduciario de 2 millones para la educación de los niños. A cambio, Lorena firmaría un acuerdo: reconocimiento de paternidad para Alejandro, pero sin matrimonio, sin escándalo público. Lorena podría vivir cómodamente, y los niños tendrían el apellido Ferrer y educación privilegiada, pero ella debía permanecer discreta. Doña Elena también habló del futuro. Explicó que Alejandro tenía responsabilidades, una empresa que dirigir y un matrimonio que hacer con la mujer correcta, refiriéndose a Silvia Ramos. Los gemelos serían reconocidos, por supuesto, pero Lorena debía entender su lugar, madre de los hijos de Alejandro, no su esposa. Lorena escuchó en silencio, la rabia creciendo con cada palabra. Cuando doña Elena terminó, Lorena habló con una calma helada que sorprendió a ambas. Dijo que la oferta de doña Elena era exactamente el tipo de transacción que había temido 3 años antes. Dinero a cambio de silencio, una limosna para comprar su dignidad. Explicó que Mateo y Sara no eran mercancía para negociar, no eran un problema a resolver con un cheque. Eran niños que merecían a ambos padres, no visitas programadas y dinero manchado de vergüenza. Doña Elena endureció la espalda, los ojos centelleando. Comenzó a hablar de la reputación de la familia, de cómo las acciones egoístas de Alejandro habían creado este lío. Pero Lorena la interrumpió. Dijo que lo único egoísta había sido el miedo. Su miedo de decírselo a Alejandro y ahora el miedo de doña Elena al escándalo. Luego dijo algo que dejó a la madre de Alejandro sin palabras. Su hijo ya me ha propuesto matrimonio y estoy considerando seriamente aceptar. No por el dinero, porque acabo de rechazar 500.000 euros, sino por mis hijos, que merecen un padre presente, no solo un nombre en documentos legales. Doña Elena palideció.
Amenazó con usar todos los recursos de la familia para demostrar que Lorena era inadecuada como madre y que perdería la custodia, pero su voz traicionaba desesperación. Lorena se levantó, señalando la puerta. Dijo a doña Elena que saliera de su apartamento y añadió que si realmente quería conocer a sus nietos, podía empezar por respetar a su madre. Después de que doña Elena se fue, Lorena se desplomó en la silla, temblando, pero con una extraña sensación de liberación. Había enfrentado al dragón y sobrevivido. Esa noche llamó a Alejandro, le contó de la visita. Alejandro explotó en rabia contra su madre, pero Lorena lo detuvo. Dijo que entendía los miedos de su madre, aunque no los compartía, pero había tomado una decisión. Acepto tu propuesta, nos casaremos. No sería fácil, habría batallas con la familia y juicios de la sociedad. Pero nuestros hijos merecen que luchemos por ellos, no que nos escondamos. La boda se celebraría en el ayuntamiento un mes después, con solo 2 testigos. Sin gran fiesta, sin fotos, solo Alejandro y Lorena intercambiando promesas de compromiso familiar ante el juez, mientras Mateo y Sara jugaban a sus pies. Lo que había comenzado como una noche de debilidad y un secreto se convertiría en un matrimonio por conveniencia, desafiando a todo el mundo. La boda se celebró en el ayuntamiento un mes después de la confrontación con doña Elena, con solo 2 testigos. Fue una ceremonia sobria, sin el boato que se esperaría de un Ferrer, pero llena de una seriedad que superaba cualquier fiesta. Alejandro y Lorena intercambiaron promesas centradas en la lealtad y la protección de sus hijos, mientras Mateo y Sara jugaban inocentemente a sus pies. Si esperaban mantener el asunto discreto, se equivocaron. Una foto, tomada por un turista y publicada en Instagram, terminó en todos los blogs de cotilleos. Los titulares eran sensacionalistas y crueles. Escándalo. Diego Mendoza se casa en secreto con su ex empleada doméstica. Ella tiene gemelos. Se mantiene la referencia a la naturaleza del titular. La familia Ferrer reaccionó con furia. Don Carlos, el padre de Alejandro, llamó desde su retiro amenazando con desheredarlo. Doña Elena dejó de hablarle por completo. Primos y tías bombardearon a Alejandro con mensajes indignados, pero él se mantuvo firme. Presentó oficialmente a Lorena como su esposa en un evento empresarial, desafiando los murmullos de la alta sociedad. Introdujo a Mateo y Sara como sus hijos ante el Consejo de Administración de Inversiones Ferrer, afirmando que algún día heredarían la empresa. Lorena enfrentó todo con una dignidad silenciosa y serena. Ignoraba las miradas de juicio de las esposas de otros ejecutivos. Sonreía educadamente cuando las mujeres de la alta sociedad la trataban con condescendencia. Su enfoque estaba en los niños y en construir una vida con Alejandro. Y extrañamente, en medio del caos, sucedió algo inesperado. Alejandro y Lorena comenzaron realmente a conocerse, no como empleador y empleada, ni como padres separados, sino como marido y mujer. Descubrieron que reían de las mismas cosas, que ambos preferían las noches tranquilas en casa a las fiestas mundanas. Alejandro adoraba cuando Lorena cocinaba platos tradicionales de su pueblo Los Olivos. Él descubrió que ella era fieramente inteligente, que leía vorazmente y tenía opiniones agudas sobre política y economía. Alejandro, a su vez, empezó a llevar a Lorena a reuniones empresariales, pidiéndole su opinión sobre estrategias. Se sorprendía con su intuición. Lorena le sugirió una inversión en pequeñas empresas agrícolas sostenibles que, contra todo pronóstico, se volvió increíblemente rentable. Los gemelos florecían. Mateo era curioso y enérgico. Adoraba que Alejandro lo llevara a la oficina. Sara era dulce pero terca y había tomado el control de la familia con su sonrisa. Ambos llamaban a Alejandro papá ahora, y cada vez que lo hacían, él sentía que su corazón se derretía. Pero la verdadera prueba llegó durante la Navidad, 8 meses después de la boda. Alejandro insistió en que la familia tradicional se reuniera en la mansión, incluyendo a sus padres. Doña Elena llegó con reticencia, el rostro una máscara de desaprobación. La velada comenzó tensa, pero luego Sara se acercó a doña Elena con un dibujo que había hecho para su abuela.
Algo se resquebrajó en la armadura de la mujer. Miró el dibujo torpe de una familia con la palabra abuela, escrita con letras infantiles, y los ojos se le llenaron de lágrimas. Lorena, al ver el momento de vulnerabilidad, hizo algo valiente. Se sentó junto a doña Elena y habló, no con rabia ni rencor, sino con honestidad. Dijo que entendía que ella era una sorpresa, un shock, y que no era la nuera que doña Elena había imaginado. Pero amo a Alejandro, amo a mis hijos, y quiero construir puentes, no muros. Doña Elena la miró por largo tiempo. Luego, con voz rota, admitió haber tenido miedo. Miedo de que Lorena estuviera detrás del dinero, miedo del escándalo, miedo de perder a su hijo. Pero mirando a Alejandro con Lorena y los niños, veía algo que nunca antes había visto en él: felicidad genuina. No fue una reconciliación inmediata, pero fue un comienzo. Doña Elena comenzó a visitar a los nietos. Luego las visitas se volvieron almuerzos, luego cenas semanales. Lentamente la familia Ferrer comenzó a aceptar a Lorena, no como la ex empleada doméstica, sino como la señora Ferrer. 3 años después de la boda, Alejandro y Lorena estaban en el balcón de su ático, mirando Madrid iluminada. Dentro, Mateo y Sara dormían, ahora niños de 5 años y medio, llenos de vida. Mucho había cambiado. Lorena se había convertido en una filántropa respetada, usando su experiencia para crear fundaciones que ayudaban a madres solteras. Alejandro había expandido la empresa, pero ahora con un enfoque en inversiones éticas y sostenibles, clara influencia de Lorena. La familia Ferrer se había reconciliado. Doña Elena adoraba a los nietos y había desarrollado un respeto, aunque reacio al principio, por Lorena. Pero lo más sorprendente era lo que había sucedido entre Alejandro y Lorena. Lo que había comenzado como un matrimonio de conveniencia por los niños se había convertido en algo real. Se habían enamorado lentamente, día tras día, descubriendo que eran perfectos el uno para el otro. Alejandro recordó el momento en que comprendió que la amaba. Fue una noche normal. Lorena cocinando mientras él ayudaba a los niños con las tareas. Ella había reído por algo que Mateo había dicho y Alejandro había mirado esa escena. Su esposa, sus hijos, la vida que habían construido. Y había sentido una certeza absoluta. Esto era la felicidad. Lorena le había confesado su momento similar, cuando Alejandro renunció a un importante viaje de negocios a Nueva York porque Sara tenía gripe y solo quería a su papá. Ver a este hombre poderoso elegir quedarse en casa para cuidar a su hija enferma, Lorena comprendió que lo amaba. Ahora en el balcón, Alejandro tomó la mano de Lorena y le hizo una nueva propuesta. Quiero que nos casemos de nuevo, no en el ayuntamiento, sino con una verdadera ceremonia, con amigos y familia, celebrando no un acuerdo práctico, sino un amor verdadero. Lorena rió entre lágrimas ante la nueva propuesta de Alejandro. Sí, dijo. Por supuesto que sí. La ceremonia se realizó 6 meses después, en la mansión de la familia Ferrer, el mismo lugar donde todo había comenzado. Era un círculo perfecto. El jardín, donde Lorena había trabajado como empleada doméstica, ahora estaba decorado con flores blancas y luces suaves. Los invitados incluían no solo a la élite de la ciudad, sino también a los amigos de Lorena de su barrio Los Sauces y a las mujeres que había ayudado con su fundación. Mateo y Sara fueron los pajes, orgullosos y adorables en sus trajes formales. Doña Elena lloró abiertamente cuando Alejandro y Lorena intercambiaron los votos. Esta vez, votos que habían escrito ellos mismos, llenos de amor, gratitud y promesas. Cuando Alejandro besó a la novia, fue diferente al beso apresurado en el ayuntamiento. Este fue un beso que celebraba todo lo que habían superado, todo lo que habían construido. En la recepción, Lorena bailó con Alejandro bajo las estrellas. Él le susurró cuánto agradecía aquella noche, de 3 años y medio atrás, el coraje que ella había tenido de criar a los niños sola y de haber aceptado su propuesta loca. Lorena respondió que había sido la mejor decisión de su vida. Había comenzado como empleada doméstica en su casa, había huido asustada y sola, había vuelto por casualidad, y ahora se casaba con el hombre que amaba.
Ella era la señora Ferrer, no por el nombre o el dinero, sino porque había elegido el amor. Más tarde esa noche, después de que los invitados se habían ido y los niños dormían en sus habitaciones, Alejandro y Lorena estaban en la misma habitación de la mansión donde todo había comenzado aquella fatídica noche. Alejandro dijo que le debían algo a esa versión pasada de ellos mismos. Dos personas solas que habían encontrado consuelo el uno en el otro por una noche, sin saber que estaban creando no solo dos hermosos niños, sino también un futuro juntos. Lorena concordó apoyando la cabeza en su hombro. Dijo que a veces las mejores cosas de la vida nacen de los errores. Aquella noche habían pensado haber cometido un error, pero en realidad habían comenzado su historia de amor. Solo habían tardado 3 años en comprenderlo. Y mientras la ciudad dormía bajo ellos, el millonario y la exempleada doméstica, que habían desafiado todas las expectativas, se durmieron abrazados, sabiendo que sus gemelos, Mateo y Sara, el secreto que lo cambió todo, eran la prueba viviente de que el amor puede nacer de las formas más inesperadas y triunfar sobre todo obstáculo. El legado de los ojos verdes. 3 años después de la segunda boda, la vida de los Ferrer se había consolidado. Alejandro y Lorena eran una pareja poderosa, pero por motivos distintos. Alejandro había expandido Inversiones Ferrer, pero con un enfoque en inversiones éticas y sostenibles, clara influencia de Lorena. Ella se había convertido en una figura respetada en la filantropía, utilizando sus habilidades para ayudar a mujeres solteras, fundando el proyecto Madres con Futuro. Doña Elena y don Carlos no solo aceptaron a Lorena, sino que la admiraban por su fuerza y la forma en que había humanizado a Alejandro. Mateo y Sara, ahora niños de 7 años, llenaban la mansión con risas y vida, ignorantes de las batallas de clase que sus padres habían librado. Una tarde, mientras la familia estaba en el jardín, Alejandro observó a Lorena. Le dijo que a veces pensaba que tuvo que perder la noción de la realidad aquella noche para que la vida le diera la familia que realmente necesitaba. Tú y los niños me salvasteis de una vida vacía construida sobre el dinero, dijo Alejandro. Lorena respondió con una sonrisa. Yo solo te salvé el día que te obligué a ver los ojos de tus hijos y te hice elegir entre el miedo de tu madre y el amor por ellos. Y esa era la verdad final. El amor, nacido de un error y un secreto guardado, había triunfado sobre las convenciones sociales y la rigidez de la fortuna. El valor humano nunca se midió en la cuenta bancaria de Inversiones Ferrer, sino en la capacidad de dos gemelos con los mismos ojos verdes de su padre para hacer que dos adultos comprendieran que estaban destinados a ser una familia desde el principio.